Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar sobre salud socioambiental, mujeres y nuevos paradigmas. Y para eso invitamos a Florencia Carvajal, bienvenida. Florencia es licenciada en Filosofía, investigadora nacional, tiene un posgrado en Diseño y Gestión de Políticas Públicas, una maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas, es facilitadora de Círculo de Mujeres y terapeuta menstrual, colaboradora en la serie de feminismos de la colección 90, Intervenciones de Red Editorial, y presidenta de Meluna Argentina. Bienvenida Florencia, te damos pie a que arranques la charla, voy a dejar de compartir la pantalla, así puedes compartir tus diapositivas. Entonces, a la charla le pusimos salud socioambiental, mujeres y nuevos paradigmas, porque vamos a estar hablando de justamente qué es un paradigma. Los efectos ético-políticos del paradigma es lo que vamos a hablar al final de la charla, y quisiera empezar, como para que se relajen y puedan entrar en el mundo, con una pieza audiovisual que hizo Clara Spaltro, que va a andar por ahí en algún lado. Entonces, voy a contar un poquito, así como un resumen de qué es un paradigma. Un paradigma es muchas cosas, es un concepto filosófico que tiene una tradición enorme, pero como para que podamos ponernos en común de qué hablamos cuando decimos paradigma, hablamos de un conjunto de prácticas y saberes que definen una época determinada y una visión de mundo. Yo siempre digo, para entender la noción de paradigma, no es tanto lo que creemos, pensamos, sabemos del mundo, sino una red, como si fuera una red que atraviesa el mundo y lo que toma, lo que queda y lo que queda por fuera. ¿Sí? Eso es el paradigma. El paradigma es red. Es la red con la que se capturan los conceptos, las sensaciones, las emociones, las discusiones. Por eso el paradigma define cuáles son los problemas en una sociedad a estudiar o a ponerle el ojo. El paradigma también es lo que se considera importante para legar al futuro. Por ejemplo, el paradigma científico determina qué debe ser estudiado, qué es un objeto de estudio, ¿sí? Se determinan los objetos de estudio. Entonces el paradigma es esto grande, ¿sí? Es más grande que los conceptos, es más grande que los microrelatos, sino que el paradigma es lo más grande de todo, que agarra, que justamente por ser lo más grande, la red, ¿no? Es invisible. Nosotros seríamos los pescaditos que podemos ser pescados o podemos quedar por fuera. Entonces el paradigma es invisible. Entonces, ¿qué tiene que ver cuando hablamos de paradigma en relación a la menstruación? Yo lo que planteo un poquito es que menstruar puede ser muchas cosas, ¿sí? Ante todo, menstruar en nuestra sociedad es un tabú, ¿sí? Menstruar es algo que nos coloca a los cuerpos menstruantes en un lugar sintomatológico, es decir, que lo que solemos vincular con la menstruación es un estado de enfermedad o de minusvalía, sino el estar indispuesta, el no estar disponible. Pero también la menstruación puede ser tomada desde una perspectiva de salud y también puede ser tomada desde una perspectiva política. Entonces, a lo largo de la charla, lo que voy a estar hablando es de esta convivencia de paradigmas entre por qué hablamos de que menstruar es un tabú, o es salud, o es un tema de importancia política. Y ahora me gustaría que quienes están ahí detrás, que no puedo verlos, que me ponen mal eso, es que pensemos cada uno, tengan experiencia de la menstruación o no, ¿qué es lo que sucede con esto, no? Generalmente partimos de la base que menstruar es una experiencia íntima, personal, que solo tiene que ver conmigo, con el yo, mi, mío, mi experiencia, mi cuerpo, mi individualidad. Y en este paradigma lo que solemos plantear es el estar indispuesta, ¿sí? Lo que contaba antes, el no estar disponible. Lo voy a pasar rapidito esto. Pero venimos a un mundo donde menstruar es un estigma, no hay espacios, después vamos a problematizar esto, pero no hay muchos espacios de conversación. Generalmente la menarquía es algo incómodo que atravesamos sin demasiado acompañamiento. En el colegio
se suelen tener experiencias que no son cómodas respecto de esto, y estamos en un mundo donde menstruamos y nos dicen que hay ciertos objetos que podemos usar para transitar este sangrado que tenemos, ¿no? Para ocultarlo, para invisibilizarlo, para que no se note que estamos sangrando las mujeres, los cuerpos menstruantes, una vez al mes más o menos. ¿Qué pasa? Cuando estamos indispuestas, hay un montón de cosas que nos suceden que naturalizamos, ¿sí? Naturalizamos, por ejemplo, el olor a podrido que tiene la sangre, naturalizamos que a veces tenemos cólicos muy fuertes, irritaciones, hongos, vaginitis, ¿sí? Hay un montón de problemas que están vinculados a la menstruación que sabemos que los tenemos. Generalmente lo que hacemos, vamos a un ginecólogo, yo le pongo ginecocareta porque no todos los ginecólogos tienen la misma forma de enfrentar estas cosas que suceden con los descartables, y generalmente nos dan pastillas anticonceptivas, óvulos, algo, y volvemos al mismo ciclo, ¿sí? Donde a mí me pasa esto, no lo comparto mucho, no es que me junto con mis amigas y digo, tengo unos hongos vaginales terribles, sino que es un tema tabú, ¿sí? A esto llamo la gestión menstrual de los métodos descartables, ¿sí? Lo que usamos acá son descartables. Tampones, toallas, protectores diarios, ¿sí? Todos elementos que los usamos y los tiramos a la basura, ¿sí? Se usan una sola vez. Este paradigma de higiene femenina, que acá está un poquito así como con popurrí de imágenes, que espero que las puedan ver. Ahí vemos las chicas, más allá de lo hegemónico de blancas, rubias, altas, digo, más allá de los paradigmas también estéticos, lo que tienen es el secreto, ¿no? Esto de, había una publicidad muy famosa en los 80 de trajiste las entradas, los 90, trajiste las entradas, que era como eso para no decir las toallitas, el hecho de escondernos, ¿no? Como todo el tabú. Lo que me interesa de este paradigma de higiene femenina es una sobremedicalización, digamos, o sea, menstruar tiene que ver con ir y comprar un montón de cosas, toallitas, tampones, pero también ibuprofeno, pero también pastillas anticonceptivas, pero también cosas... esa publicidad que elegí, por ejemplo, de los tampones, dice, ¿quién dice que los tampones no pueden tener estilo? Quizás estos colores te distraigan del infierno que estás atravesando. Entonces, claramente, el paradigma de higiene femenina, la menstruación es un infierno, ¿sí? Es algo horrible que les pasa a las mujeres y a los cuerpos menstruantes, y que de alguna manera hay que ocultar o invisibilizar. Si ven, todas creo que tenemos imágenes de este tipo de publicidades en la cabeza, donde siempre las chicas están contentas, como machas re chiquitas, saltando arriba de la cama, como si fuera un momento de máxima expresión, y sabemos que la menstruación es un momento donde no necesariamente nos dan ganas de ponernos a saltar y estamos recontentas y qué sé yo. Entonces, esto es un paradigma, es todo el imaginario, los conceptos, las cosas que consumimos, todo el mundo que gira en torno a la higiene femenina. Para este paradigma, los periodos son dolorosos, hay medicalización del cuerpo, hay sobrehormonización, que después vamos a hablar un poquito de qué es eso, los cuerpos perfectos, hay un control biopolítico de la fertilidad. ¿A qué llamo control biopolítico? Lo vamos a hablar toda la charla, pero para hacer como un breve resumen, sería que tanto me voy a meter en el final de la charla, pero tanto el Estado como las grandes corporaciones están interesadas en que haya un montón de medicamentos, pastillas, objetos, productos, etcétera, que incorporamos a nuestro cuerpo y que controlan la natalidad, ¿sí? Y eso también tiene efectos sobre la fertilidad. Después vamos a hablar. La sangre es azul, ¿se acuerdan que todos estos, bueno, ahí está la foto? Tabú, anticonceptivos de larga duración, que también voy a hablar un poquito de qué son los anticonceptivos de larga duración, el SIU, el DIU, bueno, la menstruación es un infierno. ¿Por qué estamos acá en EcoHouse hablando sobre esta charla? Porque hace un tiempo venimos hablando con María como si es posible menstruar sin contaminar. O sea, somos mujeres o somos cuerpos menstruantes que estamos en el mundo. Imagínense con cierta conciencia
medioambiental o sustentable, no queremos hacer demasiado mal, tampoco sabemos muy bien qué, pero menstruamos. Y es como si menstruar fuese estar obligada a generar un consumo y hacer residuos, hacer basura. Entonces nos preguntamos si es posible menstruar sin contaminar y qué recursos se utilizan para la producción de estos descartables y cuáles son los componentes de estos descartables y qué impacto medioambiental tienen estos descartables, ¿sí? Y si hay alternativas o no a esto. Entonces ahí lo que van a tener es una radiografía. A ver, vamos a tratar de hacer una cosa. Pero si yo comparto pantalla, ¿se pueden ver las personas cuando hablan? Yo no veo a nadie acá en este momento. Sí, quienes prenden camarita se pueden ver arriba. Buenísimo. A ver, capaz que, Pat, si podés prender tu camarita y me ayudás un cachito. Acá estoy. Buenísimo. Yo les voy a ir contando un poco cuáles son los componentes que tienen algunos tampones y toallitas, y la idea, si cada uno en su casa tiene alguno de estos elementos, las invito a que lo busquen así rapidito, y los agarren, y empiecen a hacer como este experimento de realmente ponerse a observar cuáles son los componentes. iPad tiene una toalla descartable, entonces yo les voy a ir contando. Tanto los tampones como las toallas descartables tienen polipropileno, rayón, algodón, polímero superabsorbente. Los polímeros superabsorbentes es algo muy gracioso, gracioso, es algo terrible, que es un polvito, que es el que hace que hasta un elemento pueda hasta 500 veces tener su forma. Los pañales también tienen esto, ¿no? Que es todo lo que es superabsorbente. Ahí Pat está mostrando, por ejemplo, abriendo una toalla, que tenés la parte de atrás que es plástico, después tenés más plástico ahí, y todo eso es y ahí hay otro plástico que es el de la parte de atrás, y después adelante, Pat, si te animás como a abrirla y romperla por la mitad, hay que hacer fuerza porque son súper absorbentes. Ahí va. Bueno, eso azul que se ve son estos polímeros súper absorbentes. Si lo rompes más, Pat, adentro también vamos a tener más plástico. Y acá también yo pongo que tenemos glifosato. El glifosato ustedes, no sé si todos saben, pero bueno, el glifosato es un pesticida que se utiliza en los campos para los cultivos. Por supuesto que es muy dañino para la salud. Lo interesante de esto es que todos estos materiales que están acá, que es lo que yo les quería contar al principio en el video, que lamento que no lo hayan podido ver, todos estos materiales que están acá no pueden ingerirse por vía bucal, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría meterse lo que está haciendo Pat, ese pedazo de toalla, adentro de la boca durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, estos materiales son los que nos invitan a introducirnoslos adentro de nuestras vaginas. La vagina es como si fuera una boca, ¿no? Es algo que tiene células, que forma parte del cuerpo, que chupa, sobre todo en nuestra vagina, cerca del cuello del útero. Las células endometriales son células madres, que serían como polímeros naturales, son como células súper absorbentes. Nosotras siempre trabajamos la idea de que la vagina, Pat, cuando quieras deja de romper, ¿no? Cada uno después puede como hacer su... Gracias, Pipi. Es muy interesante que hagan esto que está haciendo Pat, porque ahí realmente empezamos a tomar conciencia de todo el plástico que tienen y todos los componentes, porque uno piensa que es un pedazo de algodón y no es un pedazo de algodón. Incluso si fuese un pedazo de algodón, ahora les voy a contar lo del glifosato.
Pero lo que decía es, todos estos químicos y estos tóxicos van en contacto directo con nuestra vagina. Tenemos células que chupan estos químicos, ¿sí? Entonces, ahí, digo, si el glifosato nosotros lo prohibimos, para los campos, o la dioxina, por ejemplo. La dioxina es un material que está prohibido para la ingesta humana, vía bucal. Es un blanqueador que lo que hace justamente es liberar un tóxico. Entonces, si la dioxina está prohibido para blanquear harinas que después comemos, ¿por qué no está prohibida la dioxina para utilizar adentro de los tampones o de las toallas descartables? Vamos a hablar cuál es un poquito el riesgo de esto. Entonces, no solo que tanto los tampones como las toallas tienen un montón de químicos, sino que además, lo que les quiero contar es qué recursos naturales se insumen para producir estos descartables. Todo lo que es polipropileno, polímeros, polietileno, que son todos tipos de plásticos, petróleo y gas natural directamente. El rayón y la pulpa de la celulosa vienen de las plantas de la madera. Generalmente para esto se talan bosques. Hay muchos de pino que se talan acá en Argentina para producir tampones y toallitas. Y bueno, como decíamos antes, el algodón, donde hubieron un montón de casos, es un tema muy complejo, es muy difícil sobre todo encontrar las fuentes de esto porque apenas aparecen, son borradas de la web y de la deep web, pero sí hubieron casos en nuestro país y en el mundo de tampones y toallas descartables con glifosato, ¿sí? Entonces, pensemos el peligro que tiene. Muchas de nosotras defendemos la soberanía alimentaria, lo que comemos, estamos como bastante alertas respecto de la producción de basura y de residuos, y lo mismo para la alimentación, y sin embargo muy pocas veces esos mismos cuerpos tenemos ganas de hacernos las preguntas respecto de cómo menstruamos, cómo gestionamos nuestro sangrado. Entonces, todos estos químicos que ahí cuando hagan la experiencia que hizo Patricia me parece que está buenísima para verlo en casa, ¿no? También lo que pueden hacer, por ejemplo, es adentro de un vaso de agua, meter, no sé si me ven, pero yo por las dudas lo hago, meten un tampón, que yo no tengo, y lo dejan aproximadamente las 4 horas que deberían poder dejarlo, 4 o 6 horas. Cuando lo sacan, si ustedes miran así el agua a trasluz, lo que van a ver es un montón de pedacitos chiquititos de, en el mejor de los casos, algodón, ¿sí? Hay un montón de preguntas para hacernos respecto de ¿qué le pasa entonces al cuerpo cuando entra en contacto con todos estos químicos? ¿Será que lo que hablábamos al principio de esos síntomas que tenemos, micosis, vaginitis, candiasis, alergias, picazón, enrojecimiento, ni hablar, eso en una experiencia de piso, ¿no? Digo, yo creo que si uno pregunta a cualquier cuerpo menstruante que tiene una experiencia de descartables, creo que nadie te puede contestar, no, nunca me pasó esto. O sea, todas las mujeres que usamos descartables, en mayor o menor grado, tenemos el cuerpo, no sé si completamente enfermo, pero por lo menos algún síntoma hacemos. Esto ya es preocupante. Entonces, no solo que hacemos síntomas, sino que además vamos al médico, médica, ginecólogo, ginecóloga, y la solución es otro químico. Entonces ahí, ¿no? Hay como un círculo, que es el que después voy a hablar un cachito. Entonces, ahora solo lo dejo en términos de pregunta. Dijimos, eso es la base. Después hay otras patologías, hay otras enfermedades que, bueno, falta muchísima investigación, ¿no? A veces yo ando planteando una relación entre la endometriosis y los descartables y o genera miradas de amor o genera miradas de odio terrible, porque es muy fuerte lo que tenemos por denunciar. Digo, así como nos empoderamos y estamos hoy haciendo un montón de denuncias a nivel ecosistema,
a nivel ecosistema personal de cada una en su cuerpo, su útero, su territorio, también hay un montón de denuncias que hacer. No es casualidad, por ejemplo, que la zona de la vagina se llama lo que tenemos la flora vaginal, ¿no? Lo llamamos flora. Como hay un bosque adentro de la vagina. ¿No serán que los descartables, que además son producidos por las mismas empresas que producen los agrotóxicos, después voy a volver sobre esta idea, ¿no será entonces que los descartables también están matando mi bosque? Eso me parece que es como una pregunta muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y después algo que traje, todas las diapositivas anteriores y esta son parte de un estudio que hicimos en el 2017-18, no me acuerdo, con Cande Mansi de Moksha Sustentable. Y fue muy interesante, traje de nuevo acá a EcoHouse esta diapositiva porque a mí me explotó la cabeza cuando hicimos este estudio. Planteamos más o menos la cantidad de mujeres en etapa fértil que hay en Argentina. Este censo es del 2010, así que es antiguo, seguramente sean muchas más. Hay aproximadamente 11 millones de mujeres en Argentina hoy menstruando, de las cuales 3.100 millones usan tampones y 4.600 millones usan toallas. Si sumamos eso, esto venía de otras diapositivas, estos son los resultados, ¿no? Es un estudio que después el que le interese, me pide y les comparto las diapositivas, hay videos también, de dónde surgen estos datos, ¿no? Pero si tomamos la cantidad de basura de residuos menstruales que se producen en Argentina, son 7.800 millones de residuos anuales. Son 312.000 millones de residuos durante la etapa de la vida fértil. O sea, no hay planeta que aguante 13.200 millones de residuos. Y lo que dice abajo, que espero que lo puedan leer bien, es, con Cande nos preocupó mucho estas cifras, entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacer para poder imaginar, ¿no? ¿Cuánto de residuos es esto? Si todas las mujeres en edad fértil de Cava, ¿sí? Acá estamos solo en Capital Federal, usáramos 3 tampones, o sea, lo mínimo, durante 5 días máximo, tenemos 130.000 toneladas de residuos menstruales por mes en Capital Federal. Eso equivale a 21.710 elefantes adultos. Eso me parece que es lo más importante de esta charla. Ustedes imagínense, 21.710 elefantes adultos que matamos, por supuesto que ya no existen en este planeta, porque la biodiversidad se fue. Hoy no le pregunté a María si podía decir malas palabras, ya habré dicho varias. Bueno. Por ahora estamos ok, si no yo te hago un pi. Dale. 21.710 elefantes adultos. O sea, no tenemos elefantes. Tenemos 21.710 elefantes imaginarios de basura menstrual en Capital Federal, solo en Capital Federal, imagínense en todo el país. Entonces, como no vemos la basura, no somos conscientes de todo esto que producimos, pero imagínense la importancia, bueno, la importancia que tendría poder reducir esos descartables de gestión menstrual. Entonces, ¿cuál es la situación alarmante? Voy a pasar rápido con algunos datos. Los productos descartables de higiene menstrual son el 5º contaminante de los océanos a nivel mundial. El material que no pudieron ver era justamente en la playa, ¿no? Son chicas llenas de plástico y tenemos el océano de fondo. Piensen que los descartables, como les mostraba Pat antes, no es solamente la toallita, es la toallita, el papelito, la bolsita, el coso que lo ata, o sea, y después, bueno, no sé, estoy viendo a Amanda ahí que está presente, por ejemplo, en Europa es muy común el aplicador para el uso del tampón. Entonces los aplicadores también es otro plástico que se genera para la gestión menstrual. Entonces, y esto es el 5º contaminante del mundo. No es el número 28, es el 5º. O sea, generamos un montón de residuo menstrual.
Dicen la mitad de la población menstrua durante 40 años de su vida. Y de esto no se habla y es tabú, ¿no? O sea que estamos como muy atrás empezando el debate. Los descartables contienen, como les dije antes, rayón, polipropileno, glifosato, dioxina, que son componentes altamente contaminantes para el planeta, pero también altamente contaminantes para nuestros cuerpos. Y esto es lo que no estamos diciendo. Cada tampón o toalla descartable tarda entre 500 y 800 años en biodegradarse. O sea, el primer tampón que se inventó todavía está en la Tierra escondido contaminando. Cada tampón o toallita que usamos nosotras también, y lo seguirá estando durante 800 años. Nuestros bisnietos van a seguir teniendo la basura menstrual nuestra abajo de la tierra. Para la producción se talan árboles, bosques, se insuman recursos naturales, muchísima agua demanda cada paquete de toallita. Cada mujer produce en su vida fértil aproximadamente 2.600 kilos de basura menstrual. ¿Sí? 2.600 kilos. Es un camión con acoplado cada una de nosotras. Imagínense, o sea, por eso cuando nosotras nos ponemos muy contentas decimos, bueno, alguien se pasó a la copa, son 2.600 kilos de basura menos en el planeta. O sea, es mucha la voluntad y la autonomía y los grados de libertad que genera poder elegir qué método usar, ¿no? Por supuesto es del orden del privilegio también. No todos podemos elegir qué usamos cuando menstruamos. Ahora, si podemos elegir, si tenemos la información, bueno, estas son las cifras que tenemos que tener en la cabeza cuando optamos por usar un descartable o por usar otra cosa, que ahora vamos a ver cuáles son esos. Esta es la parte donde la otra vez María muy bien me corrigió. ¿Me ayudás, Mary? Los residuos son residuos patógenos, los descartables, porque contienen sangre. Esa sangre y justamente la dioxina hace que sea altamente contaminante. O sea, no solo que generamos un residuo, sino que además es un residuo altamente contaminante, que no van a basurales a cielo abierto, van a rellenos. María, ¿cómo era eso? O sea, los rellenos sanitarios cuando se disponen bien y en lugares y localidades que tienen una correcta gestión de residuos. A veces pueden terminar en basurales a cielo abierto también, pero bueno, de una u otra manera terminan ahí. Claro. Bueno, terminan contaminando napas, ríos, aire, planetas, sin lugar a dudas. Otro tema importante es que la accesibilidad a los productos de higiene menstrual de primera necesidad no está garantizada. Es decir, que hay muchas mujeres y cuerpos menstruantes en nuestro país que ni siquiera pueden acceder a estos productos. Bueno, después también, acá está medio complejo, pero digamos, también la menstruación es otro de los tantos índices a tener en cuenta que plantean la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? La menstruación es uno de los índices de la economía doméstica. Genera disparidad entre hombres y mujeres, ¿sí? Es un gasto extra. En el mundo se debate mucho hoy lo que es el pink tax, ¿no? El impuesto rosa. Vos tenés una maquinita de afeitar azul y una maquinita de afeitar rosa, solo cambia el color, pero la rosa sale más cara. Bueno. Entonces, con todo esto que hablamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿Vamos a volver a sentirnos enfermas o a sentir que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien? ¿Y vamos a volver al mismo sistema o tenemos alguna alternativa? ¿Tenemos alternativas? Y tenemos alternativas, sí que las hay. Hoy hay y hay varias. Yo pongo fichas que caen, ¿no? Porque cuando empezamos a observar estos síntomas, o voy a la ginecóloga que me dice toma tal pastilla y se te pasa tal síntoma, entonces lo acalla, pero después cuando vuelvo a usar los descartables, vuelvo a hacer el mismo síntoma. Si en lugar de hacer eso me pongo a investigar un poquito, y con cierta valentía, y en el mejor de los casos con un buen acompañamiento y con una amiga buena onda que me tire la data específica, busco alternativas y encuentro que hay alternativas como las copas menstruales y las toallas de tela. Hay otras, hay esponjas marinas,
hay free bleeding, sangrado libre, digo, hay otras, pero estamos hablando de productos, ¿sí? Si yo quiero reemplazar el tampón y la toalla descartable para una experiencia de un cuerpo menstruante citadino o con un movimiento, hay copas menstruales y toallas de tela. Nosotras decimos mucho siempre esto de sin basura afuera, sin basura adentro. Ustedes piensan lo que estábamos contando un poquito antes. Se destruye el mundo, se talan árboles, se consumen un montón de petróleo, gas. Destruimos todo eso, esos recursos naturales, para producir un objeto que es descartable, que tiene un uso muy cortito, que encima no solo que lo usamos muy pocas horas, sino que además nos hace mal, pero olvídate el nos hace mal, lo usamos muy pocas horas y lo tiramos generando residuo de nuevo. Entonces, consumimos los recursos naturales de la tierra y contaminamos la tierra. Ese es el paradigma de la higiene femenina. ¿Cuál es la alternativa? Algo donde no tengamos que hacer este extractivismo salvaje de la tierra y a su vez no generemos otro residuo. O sea, que no nos metamos basura adentro y tampoco generemos basura afuera. Este es un paradigma de salud y sustentabilidad menstrual, ¿sí? Acá les traje un poquito para quienes no conocen qué es la copa menstrual. La copa menstrual, yo coordino Meluna, hay varias copas menstruales, más de 180 en el mundo hoy. Por lo general, voy a hablar solo de las copas legales, certificadas, de calidad. Por lo general son copas de TPE o de silicona médica, ¿sí? Esto hace que la copa menstrual, si es de calidad, es hipoalergénica y no afecta la flora vaginal. Esto es muy importante porque sostiene el pH, ¿sí? Antes yo les contaba todos esos químicos que tienen los tampones y las toallitas. Claramente lo que hacen es matar nuestra flora. Imagínense una dioxina, un glifosato. Digo, vemos qué hace el glifosato en los campos. Imagínense tener aunque sea un mínimo átomo de glifosato en la vagina. O sea, imagínate lo que te puede hacer para tu flora, para tu bosque que tenés ahí adentro, claramente lo mata. Entonces, por eso somos más susceptibles de entrar en un síntoma. Por eso, cuando estamos menstruando, empieza la picazón, el enrojecimiento, estamos liberadas, es como si nos talan los árboles, entonces cualquier bichito, cualquier cosita que pasa por ahí, nos agarramos un hongo, ¿sí? Entonces, imagínense poder usar algo que no solamente es hipoalergénico, no afecta a la flora vaginal, sostiene el mismo pH, ya estamos viviendo una menstruación completamente diferente del otro paradigma, ¿sí? Algo no nos está afectando. Y además, es reutilizable, ¿sí? La copa menstrual puede reutilizarse y tiene una vida aproximadamente entre 5 y 10 años, una vida útil, un mismo objeto. Claramente esto yo creo que fue como un error de la Matrix. Hoy en día hay errores de la Matrix, que se produzcan este tipo de objetos, ¿no? Que claramente ponen en crisis a todo el mercado, sobre todo el mercado de los descartables, que es un mercado enorme, enorme. Quienes quieran saber más de la copa lo pueden buscar, es económico porque justamente, si bien es un objeto de privilegio, porque hoy las copas menstruales son objetos caros en relación a cuánto sale un tampón o una toallita, que igual también están carísimos, son seguros, son cómodos, son hipoalergénicas, entonces tienen un montón de beneficios las copas. Después voy a hablar un poquito de qué copas, ¿no? Entonces, las copas y las toallas de tela también, las toallas de tela también son hermosas y tienen una relación con la materialidad donde obviamente ese algodón que vos estás cosiendo, tejiendo, no va a tener glifosato, por ponerte un ejemplo. Estos métodos sustentables permiten la observación del sangrado menstrual, disminuyen los síntomas. Muchas veces
podemos ser alérgicas a alguno de estos componentes que tienen los descartables y no lo sabemos. Y la pasamos mal durante muchos años, hasta que empezás a usar una copa, la toalla de tela y decís como, ah, ahora no tengo más hongos. No era que vos tenías hongos, era que te estabas metiendo rayón, y capaz que tu cuerpo es alérgico al rayón, que no necesariamente tiene por qué estar rayón adentro de la vagina. O sea, es un problema. Entonces empezás a tener un vínculo con la sangre distinto y te das cuenta, por ejemplo, que la sangre menstrual no tiene olor. Esto del olor a podrido. El olor a podrido es la sangre en relación con el oxígeno y todos los tóxicos y químicos que tienen los descartables. Ese es el olor a podrido. O sea, lo que está podrido es el sistema que genera descartables, no nuestros cuerpos que tienen olor a pescado. Eso es como uno de los grandes mitos que este paradigma de higiene femenina nos hizo tragar. Pero no es así. Entonces, por eso las chicas alucinan la primera vez que ven la sangre en la copa menstrual, alucinamos, porque yo también lo hice, a mí también me pasó, porque ves la sangre, la olés y decís como, no puedo creer, no puedo creer. Hace 20 años que menstruo y es la primera vez que me doy cuenta que mi sangre no tiene, entonces eso te acerca con tus sangrados de otro lugar. Me pongo eufórica, perdón. Entonces, este segundo paradigma es el estar menstruando, donde ya no es estoy indispuesta, porque no es que no estás disponible para eso, no estás disponible para ese nivel de energía, para esa publicidad que te pone en bombacha a las 5 de la tarde cantando un temita y celebrando la vida, que obviamente cuando estamos menstruando podemos celebrar, pero no es ese nivel de energía. Hay una publicidad de una marca muy importante con Natalia Oreiro en los 90, la pueden buscar, donde ella camina con un mini short blanco por la calle y atraviesa un grupo de chicos, se deben acordar, y el eslogan dice, en estos días nadie se da cuenta porque ni vos te das cuenta. Ese es el viejo paradigma, donde no solo nadie se tiene que dar cuenta que estás menstruando, sino vos no te tenés que dar cuenta. Por eso el ibuprofeno naturalizado, por eso el no sentir, ¿sí? Por eso todo lo que tomamos y consumimos y las basuras y los residuos que generamos en ese momento menstrual. Entonces, esta forma nueva de gestionar el sangrado menstrual, que es una forma sustentable, hace que empecemos a reconocer los ciclos de otra manera, genera una experiencia del cuerpo mucho más directa, ¿sí? Y esto claramente se puede tener gracias a los métodos sustentables de gestión menstrual, que es un segundo paradigma, que es este paradigma. Ven que ya es muy distinta incluso el mundo estético que estábamos planteando antes. Las mujeres ya dejan de ser todas mujeres, también hay hombres que menstruan, los cuerpos dejan de ser heteronormativos, la sangre es roja, los métodos son sustentables, ya no usamos más el periodo, la tabla, ¿viste? La tabla de las aplicaciones esas malísimas que te salen por todos lados, que en la ovulación te aparece un bebé, ¿no? Como si lo único que podés hacer ovulando es un bebé. Acá ya los calendarios pasan a ser redondos, entonces los calendarios tienen mucho más que ver con los calendarios lunares, con los calendarios de la siembra, con los calendarios del cultivo. Entonces se empieza a ver una relación mucho más directa entre esto que hablábamos, ¿qué tiene que ver la tala de bosques con mi vagina? Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Entonces, este paradigma de salud menstrual, los ciclos son saludables, los cuerpos son diversos, la sangre roja, métodos sintotérmicos, fertilidad consciente, son todas cositas que van apareciendo. Es como si la copa o las toallas de tela fuesen como el canal vaginal de un nuevo paradigma, ¿sí? Quienes estamos metidas en este paradigma, ya estamos como con muchas herramientas de lucha, ¿no? Ya hay un montón de formas de generar espacios posibles de autonomía en el cuerpo, ¿sí? Pero es una investigación, no deja de ser una investigación personal. Nadie se vuelve ambientalista de un día para el otro, sino que vas incorporando como información sensible de calidad, datos que te explotan el cerebro,
o el cuerpo, o hace síntoma, o en el peor de los casos a veces nos enfermamos, y solo somos capaces de dar vuelta como el manubrio teniendo una enfermedad. Y ahí buscamos la salud. Bueno, justamente esta charla también, es como una invitación a eso, como a recobrar la salud y a darnos cuenta, bueno, esto no lo voy a contar, porque Mary, yo ya veo que son -10, o sigo un cachito, ¿vos qué decís? No sé cuánto queda todavía. No quisiera perdernos de nada, pero No, o sea, acá, por ejemplo, podríamos terminar en las alternativas. Les puedo contar como cosas que están pasando. Hago un resumen rápido. dale, buenísimo. Bueno, entonces, este es un nuevo paradigma, ¿sí? A diferencia del que mostraba al principio, que llamamos de higiene femenina, este paradigma lo llamamos de salud menstrual. Hay un montón de cosas que están pasando en nuestro país. Hoy hay 2 proyectos de ley. Uno es para sacar el IVA a los productos de gestión menstrual, y otro es para la provisión gratuita de estos productos en espacios de encierro, cárceles, escuelas, centros de primera infancia, Pasan un montón de cosas más que no voy a contar, me voy a quedar solo en este punto, porque me interesa en este espacio reflexionar. Bueno, estas son cosas que se ven, ¿no? Hoy se habla de menstruación en la moda, en las organizaciones sociales, las fundaciones, en la literatura, en la arquitectura, en la música, en el arte. O sea, hoy es un trending topic, es algo que hay un boom de las copas menstruales, pero también hay un boom del estallido de la temática, ¿no? Menstrual. Todas estas son las cosas lindas que te pueden pasar una vez que entras como en este segundo paradigma, ¿no? de salud menstrual, que no deja de ser una decisión, ¿sí? O sea, nosotros podemos decidir, como decidimos el consumo, compro este producto acá y no lo compro acá, compro esto porque sé que viene, ¿no? O sea, el mundo agroecológico, cierta conciencia de la cadena, ¿no? Por dónde pasa ese producto. De la misma forma podemos decidir cómo gestionamos nuestro sangrado. ¿Qué dispositivo elegimos para gestionar nuestro sangrado? Es una decisión política, ¿sí? No quiero usar más tampones o toallitas descartables que vienen de estos espacios que son los mismos que destruyen el planeta, ¿sí? Entonces, este estar sangrando nos vuelve activistas, militantes, hace que tengamos ganas de hablar de esto, de ubicar el tema, no solo dentro del feminismo o dentro de los debates ambientalistas, sino en todos los espacios, dentro de la educación sexual integral, que hoy tenemos una ley. Digo, la menstruación es un tema transversal, atraviesa la salud, atraviesa la educación, atraviesa, bueno, ahí vimos como debates políticos que hay que generar, experiencias colectivas que tenemos que darnos como comunidad. Entonces, esta tercera pata es esta política que no quiero entrar mucho, porque lo que me interesa es esto, es pensar sobre, bueno, están pasando un montón de cosas buenas, tenemos un montón de alternativas. Ok, eso está buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los peligros también que esto trae? Yo antes le contaba que hay 2 proyectos de ley. Esos 2 proyectos de ley, que son proyectos que están muy sesgados por una mirada económica, ¿sí? Son proyectos que todavía no dieron el debate, por ejemplo, respecto de la sustentabilidad. ¿Qué pasa si esos proyectos se votan, se saca el IVA a los productos de gestión menstrual y el Estado pasa a ser un garante, por ejemplo, de tampones y toallitas descartables para la comunidad? Entonces, vamos a seguir talando bosques, vamos a seguir consumiendo recursos naturales, vamos a seguir produciendo millones de toneladas de residuos. Digo, hoy no podemos darnos el lujo de estar planificando a futuro políticas públicas sin enfoque de sustentabilidad. Y esto es clave. Cuando tenemos la posibilidad de tener menstruaciones saludables y sustentables, listo, no va más el descartable, es corta. Tenemos la posibilidad de hacerlo.
Entonces, por eso digo que es un peligro. Está buenísimo los debates que se están dando. Ahora, todavía faltan ajustar tuercas en esos debates. Y algo que quiero, medio agarrado de los pelos porque pasé rápido toda esta última parte. Estos dos paradigmas de los que hablamos, tanto el de higiene femenina como el de salud menstrual, conviven. No es que el de salud menstrual vino a reemplazar el paradigma anterior, ¿sí? Todo lo contrario. Es un paradigma, el de higiene femenina, que crece y crece y crece y crece. Entonces, hoy lo que hay es convivencia de estos dos paradigmas. Y si por un lado hay un paradigma de higiene femenina, que es la industria farmacológica, la que viene desarrollando anticonceptivos de larga duración, como el SIU o el DIU, que permiten de alguna manera no menstruar, o el chip subcutáneo, que permiten, o que es para que las mujeres no menstruemos durante 1 año, 3 años, hasta 5 años, es decir, que no ciclemos, que no vemos nuestro sangrado, que no lo veamos, que no tengamos contacto con él. Eso en el cuerpo tiene un montón de efectos. Efectos a nivel hormonal, efectos físicos, emocionales, psíquicos, en términos de salud, muchísimos. Entonces, todos esos efectos, ¿qué pasa con un cuerpo menstruante que no menstrua? Hoy la industria farmacológica está tendiendo primero a invisibilizar el sangrado, directamente a hacerlo desaparecer. Hoy las corporaciones multinacionales que producen tampones y toallitas son las mismas de los agronegocios, no son otras distintas. Cuando hablamos que hay 4 o 5 nombres de corpos multinacionales, ¿sí? Este problema es de las mismas corpos, no estamos hablando de otras. Entonces, la misma corporación que produce el tampón con glifosato, con dioxina, con rayón, es la misma que produce los agrotóxicos. Entonces, la relación, hay una frase del feminismo muy potente, creo yo, que todavía falta sacarle el jugo, que dice: nuestros úteros siempre fueron territorio de conquista. Hay una relación directa, histórica, entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo de la tierra. Entonces, la potencia que tenemos hoy de denuncia, de rebelión frente a la tierra, esa conciencia que estamos teniendo del cuidado medioambiental, es la misma conciencia con la misma potencia que tendríamos que tener del cuidado de nuestros úteros, vagina, vulva, matrices creativas. Entonces, ojo, porque a veces sentimos en un microcosmos que estamos avanzando muchísimo en esto, y no. O sea, hay convivencia de estos paradigmas, y estos paradigmas están en lucha, están en pugna. Entonces me parece como fundamental esto, ¿no? El final. Que hoy podemos tener la decisión, ¿sí? Si hoy somos privilegiadas en términos de información, es porque de alguna forma hay un nivel posible de autonomía, de decisión política para elegir qué usar y qué consumir. Creo que esta charla tiene como solamente esa finalidad. Hicimos medio un popurrí porque es un montón de información, todo esto se podría profundizar un montón, pero me gustaría como quedarnos finalmente con esa idea, ¿no? De que, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué nos estamos metiendo dentro del cuerpo? ¿Por qué algo que está prohibido para meternos adentro de la boca no está prohibido para metérnoslo dentro de la vagina? ¿Qué relación hay entre la flora y la flora? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que hay hoy entre los campos de cultivo y las industrias farmacológicas que producen este tipo de productos? Y sabiendo que hay alternativas. Pero esas alternativas también son del orden de una militancia, un activismo, un pasar la voz. Hay cierta responsabilidad hoy en brindar información. Y bueno, y eso es un poquito lo que hicimos. Así como resumen. Ahí me apuré mucho, pero a ver, ¿qué hora es? Perfecto, en punto, Flor. Impecable. Te paso, si querés, algunas preguntas, aprovechamos. Dale. Bueno, al principio había una...
Justo, redondo. Al principio preguntaban un poco más sobre el glifosato, pero creo que eso lo aclararon después. No sé si, Pau, vos que preguntaste si quedó claro. Y en relación a eso también planteaban esta duda de si también las toallas de tela son de algodón, entonces también tendrían algunas capaz glifosato. Es un tema muy complejo, justamente este. Me encantaría tener dos vidas y en una vida solamente averiguar esto, investigar esto, pero no puedo dedicarle tanto tiempo como quisiera. Lo que sí sé es que hay poquísimos papers que están hablando sobre el glifosato en los productos de gestión menstrual. Sí los hubo, sí hay casos. Hay un caso muy famoso de una modelo yankee que le ganó un juicio a una de estas multinacionales por un shock tóxico que tuvo. Ustedes saben que los tampones te pueden dar el síndrome de shock tóxico, el famoso síndrome de shock tóxico, básicamente es como una septicemia, como que el cuerpo explota por tener en contacto el tampón mucho tiempo adentro del cuerpo. Ahora, esa cantidad de horas no es por la propia sangre, claro está, porque nuestro cuerpo mismo lo está generando. Eso es por la relación entre todos estos químicos y estos tóxicos adentro del cuerpo, durante muchas horas en relación con la sangre. Ahora, imagínense, este caso fue como súper conocido y sin embargo la mayoría de nosotras no sabe lo que es el síndrome de shock tóxico. Entonces, cuando vos te pones a buscar, investigar información sobre esto, es bastante poco lo que hay. Bien. Y después también preguntan, ¿qué sellos debemos chequear si queremos comprar una copita por primera vez? Ahí en las diapositivas yo se los puse. Hay uno que es importante que es el toxicón, que es como lo que dice, digamos, el nivel de toxicidad que tiene el producto. Hay otro que es el ISO 9001. El ISO 9001 en realidad es algo súper archigenérico que todas las fábricas o líneas de montaje o empresas lo tienen, que es como lo que garantiza un circuito responsable del producto. Es decir, desde que alguien hace el primer movimiento en la fábrica hasta que el cartero viene y te lo entrega, toda esa línea está con calidad ISO 9001, quiere decir que es una calidad profesional de cuidado de la circulación del producto en todo el proceso. Yo lo traigo el ISO 9001 porque me parece importante. Es decir, esta experiencia, por ejemplo, que generalmente no la cuento, ¿no? Cómo es la fábrica donde se produce Meluna. Otra cosa muy importante también, Meluna tiene una fábrica de producción monoproducto, es decir, que lo único que se producen son copas menstruales, a diferencia de las chinas, por ejemplo, donde les contaba que nada, tenés una máquina, le cambiás la matriz del plástico, le sacaste el Pokémon, le pusiste la forma de copa y haces copas, ¿no? Esto es distinto, porque al ser monoproducto es como la garantía está toda en ese producto. Y otro, o sea, el Toxicón, el ISO 9001, y bueno, después localmente nosotros tenemos el registro de ANMAT. Pasa que con las copas menstruales es complejo, porque la copa menstrual técnicamente es un producto no médico. Entonces, al ser no médico, la intervención de ANMAT simplemente es de calidad del producto. Y hoy en día, ANMAT tiene registrado un montón de copas con calidad muy disímil. Qué políticamente correcta que soy. Bueno, ahí estaba, creo que fuimos por todas las preguntas, justo pregunté ahí en el chat si alguien más se quedó con alguna duda. Bueno, creemos que Bueno, no. Así que bueno, Flor, la verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, toda la información. Quedó pendiente ahí el video que podemos compartir con sí, quienes se sumaron para que lo vean también. Y bueno, dale. muchas gracias. No, gracias a vos, Mary, gracias, y gracias a toda la comunidad de Cohouse. Y bueno, seguimos investigando, hay mucho por investigar juntos. Totalmente, un nuevo paradigma por delante.
Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Dale.